tremenda historia. Yo creo que muchos de ustedes esta tarde van a ir al Family Home Video y van a rentar esa película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tremenda historia, épica historia. Nuestra serie de hoy, empezamos el día de hoy con una perseverancia épica. Épico es una palabra para describir algo que es grandioso, unas historias fenomenales, fantásticas. Y dentro de historias épicas, cuando hablamos bíblicamente, nunca vamos a tener que mencionar cuando el pueblo de Israel sale libre después de 400 años de estar en Egipto como esclavos. Una épica historia cuando este hombre dirigido por Dios, Moisés, saca a su pueblo después de 400 años, le decía, de esclavitud. Tremenda historia. Es fabuloso, me fascina. No sé usted, pero me fascina pensar que se calcula que más de 1 millón de personas, más de 1 millón de judíos estaban esclavos en Egipto, y Dios usó a Moisés para sacarlos libres de Egipto. Imagínense, más de 1 millón de personas, poder traerles a través del desierto a una tierra prometida, una tierra de bendición. Y sin embargo no había las facilidades que tenemos el día de hoy. Es lo que lo hace más asombroso, cómo Dios llevó a su pueblo de la mano en cada paso de esta jornada. Y es asombroso. Necesitaban agua, proveía agua. Necesitaban alimento, pan, caía pan del cielo. Quisieron carne para comer, y Dios trajo unas aves, codornices, para alimentarlos. Tremendo, una historia épica. Cuando hablamos de Moisés y el pueblo judío saliendo de esclavitud de Egipto. Sin embargo, cada día lo que Dios quería construir en la vida de ellos, el diablo quería destruir lo que Dios estaba haciendo en ellos. El diablo, sí. El personaje que no el personaje que describimos a veces o representamos con una pijama roja, ¿verdad? Y con una cola puntiaguda y con una pierna de chivo, una pierna de gallina. No sé cómo lo describen la lotería, ¿verdad? ¿Se acuerdan la lotería cuando jugábamos el caso, el borracho, el diablo, buenas con el diablo? Oh, ¿verdad? No. No ese. Pero el diablo, el que trae se disfraza como ángel de luz para desviar a su pueblo. También, de hecho, es el que causa miedo. El miedo que nos paraliza, el miedo que paraliza de que nosotros sigamos avanzando en esta jornada que el Señor nos ha llamado a caminar una vida con Él. El diablo que trae miedo y temor, no el temor que es reverente a Dios, pero el temor que nos paraliza, ese miedo que nos hace que nos petrifiquemos, ¿verdad? Y no sigamos más. No, ya no voy a la iglesia porque me está lloviendo mucho y estoy teniendo muchos problemas, y cada vez que trato de ir a la iglesia, pues me siguen más problemas. Y el diablo utiliza todo eso para infundir miedo. Se dice de la iglesia que llegó el diablo y se presentó en la iglesia, el mismo diablo. Todos empezaron teniendo miedo, empezaron a correr despavoridos. Unos salían por la ventana, salían por las puertas, excepto por un hombre ya viejo. Estaba sentado firme ahí, y el diablo viene y se le presenta y le dice: ¿no sabes quién soy? Y el hombre viejo le dice: sí. ¿Por qué no tienes miedo? Y le dice: he estado casado con tu hermana por más de 50 años. Se lo dejo que lo lleve de tarea, ¿verdad? Esta historia épica es una historia en la cual nosotros podemos aprender. Es lo que nosotros, la Biblia llama en 2 de Corintios 10:11, perdóname, es 1 de Corintios 10:11. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta historia de la liberación del pueblo judío? ¿Qué hay con nosotros? ¿Cómo podemos aprender algo de ello? Bueno, la Biblia habla, le decía en 1 Corintios 10:11, que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y cuando hablamos de ello, hablamos de una cosa que podemos aprender de esta grandiosa, épica historia, y es precisamente el tema de nuestra tarde, esta tarde. El tema es una perseverancia épica. Perseverancia por parte del pueblo mismo,
pero también perseverancia por parte de los líderes y por parte de Dios mismo. Imagínese usted, más de 1 millón de personas que Dios sacó de Egipto a la tierra prometida. Más de 1 millón de personas. ¿Cuántos hijos tiene usted? Si usted tiene un puesto de gerencia, un puesto de supervisión en su trabajo, ¿cuántos empleados están a su cargo? ¿10? ¿20? Si tiene su propio negocio, ¿cuántos empleados tiene? ¿2, 4, 6? No lo sé. ¿Cuántos hijos tenemos? ¿2, 4, 5, 10, 12? Imagínense las quejas de más de 1 millón de personas. Quiero agua. ¿Se acuerda cuando su hija va? Están todo el día, toda la tarde, después de haber cenado, viendo el programa de televisión. Vas y haces todo el follón, todo el relajo para llevarlos y que se cepillen sus dientes, y que ya vas y oras por ellos, y ya está todo. Ya después de haber ido por todo ese mover de poder llevarlos a cama, luego ¿qué es lo que pasa? Al final, quiero agua. Y luego a veces no sé por qué, pero mi hijo decía, estaba más chiquito, lo hacía con sentimiento, agua. Un día tuve que decirle, ¿por qué estás con esa voz? Nada más dime, quiero agua, es todo. No tienes que decir, agua. Y luego cuando le llevas agua, ¿le ha pasado? Le lleva agua a su hijo y luego dice, ya no quieres bajar las escaleras. Abres el baño, ¿verdad? El lavabo del baño. Y lo escuchas y lo llevas y te dicen, es agua de baño. Oh. Luego dices, ok, vas y agarras una de las botellas, bajas, finalmente vas, abres el refrigerador, agarras una de esas botellas, ¿verdad? De plástico y se la llevas. Y luego, ¿qué es lo que te dicen? Ese sabe a plástico. ¿A poco no? Quieren de los hielitos y del refrigerador. Imagínate las quejas de más de 1 millón de personas. En una ocasión, de hecho, Éxodo 32, versos 7 al 11. Nota esto, me da curiosidad. Note usted esto. Mismo Dios le dice a su pueblo, le dice a Moisés acerca de su pueblo. Le dice, Dios está hablándole a Moisés. Le dice, Moisés, baja. Estaba Moisés en el monte hablando con Dios y el pueblo empieza a desviarse. Y luego dice, baja, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, Moisés. Dice, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Y luego viene, y luego Moisés le habla con Dios y le regresa, le dice, Dios, tu pueblo que sacaste de Egipto. ¿Se nota? Los dos. Es una perseverancia épica, una perseverancia grandiosa de poder lidiar con esta gente, con este pueblo que vez tras vez Dios, sin embargo, estaba en cada paso de su liberación, desde que los sacó de esclavitud hasta introducirlos a una tierra de bendición, a una tierra prometida. En cada paso Dios estaba con ellos. Dios estaba firme con ellos. Note usted, Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, dice que de día el Señor iba con ellos en una columna de nube y para guiarles en el día. Dice, y en la noche Dios mismo iba con ellos como una columna de fuego para alumbrarles. De modo que podían viajar de día y de noche, con una columna de nube en el día, con una columna de fuego en la noche. Era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Representa la columna de nube y la columna de fuego representa precisamente la presencia de Dios. Me encanta lo que dice el versículo 22, dice, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, cuando el pueblo de Israel era su sistema de posición global, sistema de posición global, o el GPS o el GPS, ¿verdad? Veían la columna y la columna avanzaba, el pueblo avanzaba en el desierto. La columna en la noche cambiaba a hacer fuego y ellos podían calentarse, podía alumbrarles y podían seguir su camino. Era la misma presencia de Dios. En otras palabras, lo único que el pueblo necesitaba hacer era poner sus ojos en la columna de nube o en la columna de fuego y podían estar bien. No importaba la posición geográfica del pueblo de Israel, aunque era el mismo desierto. Ellos podían tener confianza de que mientras veían la columna de nube o la columna de fuego, podían estar seguros. ¿Qué es la aplicación para usted y para mí? Mientras nosotros podamos ver nuestra
posición, nuestra relación con Dios, no importa nuestra posición, nuestras circunstancias geográficas. La pregunta a veces cuando hablamos de una aplicación para nuestra vida, la pregunta no es tanto que es decir, ¿qué es mi circunstancia? Pero decir, ¿cuál es mi relación? ¿Dónde está mi relación con Dios? ¿Qué es la mejor pregunta? No es nada más, ¿qué es mi circunstancia? Pero es mi relación con Dios, mi enfoque. Eso es precisamente lo que debíamos nosotros o podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Le quiero sugerir que podamos ver que no es necesariamente nuestra circunstancia. ¿Sabía usted que Dios no está más interesado en la condición de nuestra vida, en la condición de nuestro corazón, que ni en nuestras circunstancias? Dios está más enfocado. Dios quiere desarrollar más el carácter de Él en usted y en mí, que le hemos abierto nuestro corazón. Desarrollar, aunque pasemos por desiertos, Él quiere desarrollar, moldear su carácter de Él en nosotros, más que quitar todas las circunstancias adversas por las cuales nosotros atravesamos. Y con eso en mente quiero animarle y quiero compartirle 3 pensamientos en qué meditar esta tarde. Número 1, lo que el pueblo de Israel enfrentó. Número 1, enfrentó desviaciones. Si usted nota el versículo, capítulo 13, versos 17 al 22, desviaciones, es lo que se enfrentaron. Note usted, Dios había con mano poderosa sacado al pueblo, Dios había endurecido el corazón de Faraón, pero también le había, ahora, después de las 9 plagas y de la última, de la muerte de los primogénitos, Faraón deja salir al pueblo de Israel. 3 días de camino le requerían y simbolizaba una independencia, una libertad completa. Note usted, dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Note usted que era el más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar Rojo. Pueden seguir leyendo. Déjeme concentrar en eso nada más, porque ¿sabía usted que Dios en su soberanía, aunque podía haber introducido al pueblo de una manera más rápida y una manera más corta, sin embargo Dios veía más allá de lo que su mismo pueblo no podía ver? Dios veía que si se enfrentaban con los filisteos, aunque esa ruta era la más corta, iban a estar derrotados, iban a estar desanimados, iban a querer regresar a esclavitud. Dios ve más allá y le dice, no, en otras palabras, lo lleva a dar círculos en el desierto. Note usted, le ha pasado, a veces a lo mejor estamos en esas desviaciones. Dios le ha dado un lugar, Dios ha puesto en su corazón un lugar en el cual Él le quiere llevar. Y no sé si le ha parecido a usted, me ha parecido muchas veces a mí, parece ser que sigo dando vueltas, parece ser que no llego. El GPS o el GPS, no sé por qué le ponen una voz de mujer, ¿verdad? Pues será porque es más agradable. Cuando voy en mi GPS pongo la dirección a donde voy, vuelta a la derecha, ¿verdad? Y luego un día mi esposa me dice, no me gusta esa voz, cambia esa voz, ¿verdad? Porque es como muy sensual. De vuelta a la izquierda, ¿verdad? Y le ha pasado, a veces voy en mi carro y yo sé a dónde voy, sin embargo es más corto, pero sé que hay una construcción, no faltan aquí en Fort Worth o en Keller, pero el GPS sigue diciendo, vuelta a la izquierda y usted tienes que seguir, vuelta a la izquierda y tienes que seguir, porque sabes que aunque es el camino más corto, hay un problema ahí. Y Dios veía y dirigía a su pueblo de esa manera. Dios veía que iban a enfrentar a los filisteos, sin embargo los lleva por este camino que era a lo mejor mucho más largo. Es lo mismo que sucede con nosotros. Es lo mismo que Dios a veces, no sé si le ha pasado, se siente que algo hay mal, ¿verdad? Dios, no entiendo. ¿Sabía usted? Para Dios no hay accidentes. Dios sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene, si puedo hablar algo a tu corazón esta tarde, a su corazón, Dios tiene un plan para tu vida. Y a veces parece ser que no, ¿verdad? Conforme vamos y no vemos que cosas suceden como queremos y nos desesperamos. Sin embargo, Dios sigue teniendo ese plan para su vida y para mi vida. A veces pensamos que las cosas van erróneas, pero sabes que Dios es demasiado bueno para hacer algo malo. Y Dios es demasiado sabio
para cometer un error. Desde que fui joven hasta mi edad que ahorita tengo, puedo decirte, Dios, y oía muchas palabras que Dios venía a mi corazón. Y será porque jóvenes están esta tarde con nosotros. Quiero aprovechar y decirte, no importa la edad que tengamos, si es más joven al más viejo, Dios sigue teniendo el mismo plan. Y aunque parezca que nos enfrentamos a esas desviaciones, Señor, pero es más rápido por aquí, puedo llegar más rápido, sí, ya lo tengo, ya lo puedo ver lo que me estás queriendo dar, Dios. Y sin embargo Dios nos da una desviación. ¿Por qué? Porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Dios en su soberanía, Dios nos ayuda a poder ver delante de nosotros. Aquí está el segundo pensamiento para meditar esta tarde que le quiero sugerir pensar. Y es, no solamente se enfrentaron con estas desviaciones, pero también se enfrentaron con callejones sin salida. ¿Se ha fijado? Gente cuando encuentra en la jornada, cuando encontramos en el camino dificultades, siempre tenemos la tendencia a mejor ir hacia atrás, ¿verdad? Estoy teniendo mucho problema, mejor voy hacia atrás. Y sabía, Faraón realmente endureció su corazón y después lo que sucedió de que después que los dejó ir, recapacitó, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué los voy a dejar ir? ¿Quién va a fabricar más ladrillos para mí? Lo que haya pensado. Sin embargo, la Biblia explica que Faraón armó a su caballería, tomó los mejores de sus carros y el pueblo iba en camino al Mar Rojo y el Faraón empezó a ir tras de ellos. De modo que el pueblo estaba teniendo enfrente al Mar Rojo y a sus espaldas estaba teniendo a los egipcios que venían, no con la intención de darles un regalo, no con la intención de felicitarlos por su liberación, pero a eliminarlos completamente. Y en esa desesperación, había desesperación, pero Dios tenía una liberación. Dios tenía una manera de poder Él librarlos. Note usted lo que dice en Éxodo capítulo 14, verso 10 al 16. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo. Moisés actúa aquí y dice, no tengan miedo. Les dijo Moisés, le respondió, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que ven, jamás los volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. En otras palabras, no se preocupen, Dios va a pelear por ustedes. ¿Qué palabra de ánimo y de optimismo Moisés les decía? Dice, el Señor le da unas instrucciones. Me llama la atención, le dice, ordena a Israel que marchen, tú levanta tu vara, extiende tu brazo y el mar se va a dividir. Le decía, gente encuentra dificultades y quiere regresar. En esta ocasión este pueblo estaba precisamente de esta manera. Tal vez nosotros estamos en esos callejones sin salida. ¿Le ha pasado? Cuando vemos que no vemos cómo vamos a cruzar ese Mar Rojo y el enemigo está detrás de nosotros. Y a veces nos desesperamos. ¿Sabía usted? Quiero sugerirle algo. Cuando nos encontremos en esa posición, la mejor manera que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer, si no podemos ver más allá de lo que hay enfrente y si problemas vienen tras de nosotros, la mejor manera de ver es levantar nuestra vista hacia arriba. Es la mejor manera. Dios tiene todavía un plan para nosotros. Dios, en otras palabras, Moisés les está diciendo, tiene optimismo. Moisés estaba hecho de la misma material que usted y yo estamos hechos. Sin embargo, Moisés toma fuerza en el Señor, le dice, no se asusten, no tengan temor, sigan en su posición, sigan adelante, sigan buscando al Señor. Si lo puedo decir de esa manera y puedo hablar a tu corazón esta tarde, sigue adelante. Dios tiene un plan que no va a fallar. Dios no te va a fallar. En otras palabras, Dios, es más, no puede fallarte. Tiene un plan y un propósito y Él lo llevará a completarlo. Tuvieron temor. El pueblo, claro, somos humanos, hay temor, pero déjame decirte, temor. ¿Sabía usted que el temor es la herramienta o es el arma más poderosa en contra de fe?
Cuando tenemos temor, es cuando nuestra fe empieza a menguar. Por eso tuvo que Moisés decirle, anímanse. Dios no puede fallarte. Vas a ver la salvación que Dios está trayendo y va a traer y va a pelear por ti. Y es precisamente lo que Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, dejarnos ver que Él está de nuestra parte, que Él tiene todavía un plan, que Él no va a fallar. Es más, Dios no puede fallar. Es precisamente lo que Dios estaba diciéndole al pueblo. No tengan temor, y es lo que quiero animarle de poder en un problema ver hacia arriba. Aquí está el tercer punto que quiero compartirle, y es precisamente encontraron pozos secos. Fue en camino al desierto. Note usted Éxodo 15, 22 al 25, el tercer punto, pozos secos. Dice, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llamaba así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar allí su sed. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró, me llama la atención, note usted, dice, un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor les puso pruebas y les dio una ley como norma de conducta. ¡Wow! ¿Sabía usted que Dios nos prueba? Dios probó a su pueblo. Note usted, cuando caminaron en medio del desierto y no encontraron agua por 3 días, no era una mala suerte. ¿Okay? A veces es mala suerte. No hay malas suertes con Dios. Es más, no era ni tampoco un juicio que Dios estaba trayendo con su pueblo. ¿Sabe lo que sucede? Lo que sucede es que Dios estaba probando a su pueblo. Dios nos prueba. Una prueba es una estimación, una prueba es una evaluación para ver, no que le dejemos saber a Dios dónde estamos, pero para que nosotros podamos darnos cuenta en dónde estoy. Una prueba, Dios nunca, si no pasamos la prueba, Dios no nos va a dar más responsabilidad de la que podamos pasar. Y es precisamente, Dios nos prueba. Es algo muy, Santiago habla de ello. El diablo nos tienta, pero Dios nos prueba, porque Dios quiere evaluarnos para llevarnos más allá, para dar un paso más, para poder darnos más responsabilidad. Y era una prueba que Dios estaba trayéndole al pueblo. Note usted, algo que me llama la atención acerca de este evento, es que estas aguas estaban amargas. Y Dios le dice a Moisés, le señala un pedazo de madera. Quiero pensar, no sé si tenía la figura de una cruz, no sé, yo no lo sé, pero quiero pensar. Es muy interesante que este pedazo de madera hizo las aguas dulce otra vez. Y sabe usted, es alguna aplicación que podemos hacer en la cual, por más amarga que nuestra situación sea, cuando nosotros aplicamos la cruz de Cristo, cuando nosotros pasamos todas nuestras amarguras a través de la cruz de Cristo, según Romanos 8:28, Él tiene el poder de hacerlas dulces, es más, de usarlas para nuestro beneficio. Y es precisamente lo que este pueblo estaba viendo en esta ocasión. Hay un dicho, a veces no sé si lo ha oído, cuando dice, cuando la vida te dé limones, haz limonada. San Jorge 1:4, ¿verdad? No. Pero he oído eso. Cuando la vida te dé limones, haz limonada. Creo que seguidores de Cristo, damas y caballeros, somos las personas más indicadas para cuando vemos algo que es amargo, cuando vemos una dificultad, poder traerlos a la cruz y poder darnos cuenta que Dios tiene todavía un plan y un propósito para nuestras vidas. Dios estaba probando precisamente a su pueblo. De hecho, la prueba podemos ver que en Éxodo 15:27, note usted, tras una loma, una vez que pasaron esas aguas en Mara, aguas amargas, estaba tras de una loma, encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 12, Dios usa siempre números. 12 eran las 12 tribus de Israel, 70 eran los 70 ancianos líderes en el pueblo. Me llama la atención porque es de que Dios
tiene siempre un tiempo en el cual nos prueba, porque Él quiere promovernos. Me llama la atención, dicen en esta historia épica, cuando hablamos de el Mar Rojo que se parte, algunos teólogos que son muy liberales dicen que no, realmente el pueblo de Israel no pasó por el medio del Mar Rojo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia lo declara. Lo que dicen estos teólogos liberales, dicen, no, es que hay una parte en el Mar Rojo donde el agua es muy bajita y llega nada más como hasta los tobillos. No fue realmente un milagro. Ellos pudieron pasar por el Mar Rojo. Cuando yo oigo ese comentario de estos teólogos liberales, digo, ¿sabes qué? Es un milagro mucho más grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los egipcios, junto con sus caballos, fueron ahogados en el Mar Rojo. Entonces es un milagro mucho más grande que los egipcios se ahogaron en un charco que medía a lo mejor hasta los tobillos. Es un milagro mucho más grande para mí. Sin embargo, Dios llevó a su pueblo y lo atravesó, lo llevó por este Mar Rojo, lo llevó de una vida de esclavitud, y en cada paso de la vida Él estaba con ellos para llevarlos a una vida de bendición, a una tierra prometida. Le decía, la pregunta es, ¿en qué estoy enfocado? Puede hacerse usted esta pregunta. Quiero sugerirle hacerse esta pregunta: ¿qué es mi enfoque? ¿Son mi enfoque mis circunstancias o es mi enfoque mi relación con Dios? ¿En dónde estoy en mi relación con Dios? Quiero animarle y sugerirle, Dios no puede fallar. Él tiene un plan, Él tiene un propósito que llevará a completar, y Él quiere hacerlo a través de nosotros, de su vida y de mi vida. Dios está aún en medio de hacer historias, de hacer cosas que son grandiosas, que son cosas que son épicas. Esta tarde quiero terminar dándole una oportunidad de orar, porque oímos que hay muchas, aún en todo Med y en Med Iglesia, aún las familias que tenemos, hay dificultades, hay problemas. Quiero animarle, quiero darle una oportunidad. Si puede ponerse en sus pies conmigo, un lugar donde más vamos a esperar orar va a ser aquí, precisamente en la iglesia, ¿verdad? Un lugar en el cual podemos aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón, en nuestras vidas. La Biblia habla de que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Dios, yo estoy en medio de ellos. Y quiero animarle, hay un equipo de oración que me va a ayudar. Ahora, aquí hay personas que están disponibles para, si usted necesita a alguien que le acompañe a orar, quiero animarle. Cerrando nuestros ojos, quiero animarle que si necesitas a alguien que ore contigo, que te apoye en oración, que quieres decirle, Señor, estoy en una desviación, me siento en una desviación en mi vida, Dios. Señor, a lo mejor ha encontrado usted un callejón sin salida. A veces nos sentimos desesperados, ¿verdad? Tristes a lo mejor. O puede ser que podamos estar viendo que es precisamente estos pozos secos que a veces hay en nuestras vidas. Decimos, ¿dónde estás, Dios? Pensamos que Dios nos ha dado su espalda en lo que más queremos servir. A veces hay más dificultad, pero déjame decirte una vez más, Dios es tan bueno para hacer algo mal, y Dios es tan sabio para cometer un error. Entonces quiero animarle en estos minutos que pase. Si tiene usted una petición de oración, aquí están personas que pueden ayudarle personalmente a orar con usted. Adelante, pase. Voy a darle un minuto para que pueda aprovechar y venir a recibir oración, fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos. Si usted está en su lugar, vamos a adorar al Señor esta tarde, agradecerle por todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él hará. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te
amamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Eres bueno, Dios. Te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra que es relevante para nuestros días hoy. Señor, gracias por poder ver en tu pueblo Israel un ejemplo, Señor, para nosotros, Señor, de ver cómo nos has sacado de una esclavitud donde antes no te conocíamos, Señor, y nos has llamado, Señor, a ser seguidores tuyos, Señor, fervientes seguidores tuyos, Señor. Señor, gracias porque podemos ver, Señor, que como a través de este pueblo, Señor, encontró dificultades, Señor. Dificultades, callejones sin salida, desviaciones, Señor, a donde tú los llevabas, Señor. Confesamos que a veces nos sentimos así, Señor, y si alguien esta tarde, Señor, se siente así, oro, Señor, que tú pongas tu mano en cada corazón, en cada vida, Señor, y Padre, nos ayudes a poder escuchar, Señor, tu voz suave, Señor, penetrante. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Gracias, Señor. Padre, oro que fortalezcas cada corazón, cada vida, cada familia esta tarde, Señor. Señor, esta tarde también, si hay alguien aquí que nunca ha asentado el hecho de hacerte Señor y Salvador de su vida, Señor, yo quiero pedirte esta tarde que tú le des fuerza para decir esta tarde: Señor Jesús, ven a hacer una realidad en mi vida. Abro mi corazón a ti, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario y yo reconozco que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Señor, ven y reina en mi vida. Sé el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por el honor que nos das de poder, Señor, caminar esta jornada contigo, Señor. Esta jornada en esta vida, Señor, de poder ver, Señor, que tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.